Listo. Muy buenos días. Hoy es sábado 25 de abril de 2020 y esta es la mesa grillera sabatina. Gracias por su atención, pues los que nos vean esto no en tiempo real, como los que estamos aquí participando, sino que vean en YouTube la grabación. Hoy quisiera darle la bienvenida pues, a todos mis amigos que están aquí y quisiera que ellos mismos se presenten dando una breve descripción de qué jabón los patrocina, ¿sí? Adelante, Ernesto. Ernesto Cerda, director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, AC. Nada más. Pepe. José Luis Vegarza, periodista y editor, y colaboro para varios medios radiofónicos y televisivos, ¿no? Aquí en México y en el Valle de Texas. Básicamente, mi oficina está en McAllen, ¿no? Pero también participo en una serie de actividades, entre ellas una fundación que tenemos nacional. Muy bien. Hola. Habilita el sonido, Juan Antonio, por favor. Habilita tu sonido. Tienes inhabilitado tu sonido. Ok. Juan Antonio Alanís, profesor de matemáticas, jubilado. Muy bien. Lomas. Antonio Lomas Moreno, periodista y antipánico COVID el día de hoy. Aquí presente. Muy bien. Mónica. Mónica Borrego, directora de comunicación política de Saba Consultores. Nada más. Fortino. Fortino Garza, de FGI Asociados, especializados en estudios organizacionales. Muy bien. Paula. Paula Borrego, estadística, también trabajo en Saba Consultores. Muy bien. Está Porfirio conectado, pero no lo vemos. ¿Los escuchas, Porfirio? Sí, sí los escucho. Pero no veo ¿por qué no me ven? Porque a lo mejor no tienes habilitada la cámara. Estoy viendo. Su video está... ok. Ándale. Ahí estás. Porfirio, ¿de dónde te conectas? Yo estoy directamente desde mi casa. ¿En Monterrey? Porfirio Pérez. Y atendiendo tu llamado que nos mandaron por el... Excelente. ¿Pero en qué ciudad estás? El Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, excelente. Bueno, y dinos algo de ti para tener idea de Actualmente, bueno, soy ingeniero, trabajo en Soriana en todo el tema de construcción y que estamos realmente ahorita como empresa pues haciendo un buen cambio, pues reinventándonos en cómo empezar. ¿En Soriana dijiste? En Soriana, así es. Soriana, excelente. Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Bueno, miren, vamos a iniciar esto mostrándoles una gráfica que tuvimos nosotros desde hace tiempo suspendidas porque pues hay inconsistencia en los datos, no de mala fe necesariamente, sino porque la medición de los homicidios se hace en el conteo que se hace de las carpetas de investigación y a veces hay un desfase y hubo un momento pues en que decidimos no seguirlas. Tenemos dos monitoreos, uno es diario, estamos tardando en actualizarlo porque los datos no están en una base de la cual se puedan exportar con facilidad, entonces tenemos que ir viendo las gráficas y poco a poco haciendo la actualización de esa. Es más fácil, o fue más fácil hacerlo en el monitoreo semanal, que es este que les mostramos. Y lo que se aprecia aquí es que si ustedes ven en la parte de abajo, está un poquito pequeño, pero se alcanza a ver que el 2000 justamente cuando empieza a crecer, ¿sí? el número de homicidios por semana. O sea, tenemos una tendencia al alza que no se apreciaba en la situación previa, ¿sí? Al último, como que parece que se está estabilizando en ese último nuevo nivel, ¿sí?
pero lo que representa la evolución de esto en el año es un crecimiento, pues yo diría preocupante. Muy bien, dejemos la gráfica. Miren, déjenme comentarles que, bueno, es una pieza de ciencia neoliberal, sí, lo que les voy a decir. Igual que tú. La distribución de probabilidad que está como base de este tipo de fenómenos es la distribución de Poisson. Y una cuestión fundamental en la distribución de Poisson es lo que se conoce como área de oportunidad. O sea, tiene que ser del mismo tamaño o de la misma extensión, dependiendo de la aplicación. Si ustedes lo que quieren es ver cuántas manchitas tiene una pieza, pues las piezas que se comparen tienen que tener las mismas dimensiones. Porque si una pieza es más grande que otra, pues es claro que puede tener más manchitas que la otra. En el caso el área de oportunidad es el periodo, el tiempo. Y entonces podemos hacer gráficas día a día, porque son las 24 horas en cada día, o semana a semana, pero no como las que presentó ayer el secretario de Seguridad Pública, Durazo. O sea, no puede ser mes a mes, porque hay meses que tienen 30 días, otros tienen 31 días, otros tienen 29 o a veces 28 por lo común. Entonces, eso no permite una comparación razonable, ¿sí? Entonces, bueno, va eso como una aportación de ciencia neoliberal, pues, a los científicos de la 4T, ¿sí? Pero bueno, lo que es claro es que esta situación es preocupante y hemos puesto una línea al final del monitoreo semanal que marca el fenómeno de la amnistía, porque van a andar en la calle muchos compañeros que estuvieron acreditados ahí por cuestiones mínimas de narcotráfico, ¿sí? Pero no podemos asumir que sean narcotraficantes. Sería tanto como asumir que si hubiesen liberado al Capone, lo que estarían liberando era un evasor de impuestos, ¿sí? Es claro que el delito que le pudieron acreditar a esa gente fue el narcomenudeo, pero muy probablemente sean gentes que tienen un comportamiento peligroso y por eso pusimos esa línea. Si después de esta línea los homicidios crecen, entonces podrá tener como alguna explicación esta liberación que se está haciendo. ¿Cómo ocurrió cuando se aprobó en el sexenio pasado el nuevo sistema penal acusatorio, sí, que dejó en libertad a una gran cantidad de delincuentes? Entonces, bueno, esperemos que no tenga esta consecuencia, pero como posibilidad ahí está. Y finalmente yo quisiera, pues, entre todas las cosas que están sucediendo, señalar, pues, que hay un claro contraste entre la popularidad que sigue manteniendo el presidente y la animosidad ya de algunos compañeros que están pidiendo la salida, que hablan de que se agotó ya este gobierno, ¿sí? Creo inspirados mucho en encuestas que han estado sacando, que se basan en Facebook, donde, pues, el presidente no la lleva muy bien, y sale pues que están en una situación muy deteriorada. Por cierto, Mitofsky, que acumuló 15 valores consecutivos increíblemente bajados, ya al menos en el penúltimo valor que encontró, ya está diciendo que se está recuperando el presidente, ¿sí? En fin, el hecho es que tenemos un contraste entre la gente que está ya muy animada, ¿sí?, pensando que ya el fin de la 4T está próximo, ¿sí? Y la verdad no se advierte en la fortaleza que nosotros seguimos detectando en el presidente. No sé qué vamos a encontrar el lunes, pero por lo pronto lo último que tenemos así lo indica. Y finalmente el otro tema que yo quisiera que comentáramos, tenemos 2 periodistas profesionales aquí en este grupo, es el tema, pues, que increíblemente abordó el presidente, señalando que hay presidentes, que hay periodistas buenos, que son los que apoyan al pueblo, sí, y como él es el pueblo, entonces básicamente como son los que lo apoyan a él. Y de manera específica señaló a otros periodistas de manera temeraria, peligrosa, porque si a alguno de esos periodistas les ocurre algo, inevitablemente los ojos van a dirigirse hacia el presidente como responsable, si no directo, al menos indirecto, de una situación desastrosa. Entonces, pues pende sobre, de algún modo, el gremio periodista una situación de amenaza.
Y bueno, yo creo que eso fue un error del presidente. Otro más gallero, ¿sí? Como dirían en algunos ámbitos. Entonces, bueno, con esto yo quisiera pues que empezáramos la charla. Quisiera que, como siempre, que seamos breves, ¿sí? Concisos, precisos y macizos. ¿Quién inicia? Yo empiezo. Adelante, Lomas. Bueno, a mí hay algo que me preocupa. Aparte de la visión que tiene el presidente sobre los periodistas. Una visión que constantemente hace pública de periodistas que están con el pueblo. O sea, que están con él porque él es el pueblo, la patria, la república. Y periodistas que están en contra de él. Bueno, más allá de eso, hay algo que me preocupa a mí más. La actitud, el miedo, el pavor que tienen muchos periodistas, que lo único que están haciendo es replicar las cifras, los comentarios de Gatell y López Obrador. El periodismo verdadero se ha reducido terriblemente. Yo no veo, solo excepciones muy honrosas, de periodistas que se estén dedicando a la investigación y al análisis. La mayoría se están transformando en simples boletineros. Y esto es muy trágico en estos momentos en que la voz del pueblo se debe de dar más que nunca a través del periodismo. Hay una etapa terrible de desinformación. Yo he dicho que debemos de asumir los riesgos de nuestra profesión. No se vale ni que los diputados, ni que los senadores, ni que los gobernadores, ni que los alcaldes estén encerrados en su casa. Algunos de ellos legislando a través de redes sociales. Pero tampoco se vale que los periodistas estén encerrados y encerrados en sus casas. Debemos de recordar que en primera fila, en las guerras mundiales, en las grandes batallas, allí estaban los periodistas. A mí se me ha criticado mucho porque yo sigo haciendo periodismo de calle, yendo a las colonias, buscando la opinión de los políticos, de los legisladores, etcétera. Y la mayoría de los compañeros periodistas me han dicho, oye, te vas a morir. Yo no sé, yo no soy valiente, pero sí soy responsable y creo que hoy más que nunca México necesita periodistas. No sé si se nos viniera la Tercera Guerra Mundial. Todos mis compañeros, ¿dónde estarían? Tal vez debajo de la cama, en lugar de hacer honor al periodismo e ir a reportar lo que está pasando en el campo de batalla. Estamos viviendo una situación muy difícil en relación al periodismo, por las actitudes de López Obrador, pero también por las actitudes de los profesionales del periodismo que no lo están haciendo. Y para terminar este comentario les digo que en ocasiones cuando a mí alguien me amenaza, como en el caso del alcalde de Hidalgo, o otros casos, les voy a decir que no me molesta demasiado porque en realidad ellos me están creando una especie de halo de protección. Y a cada amenaza yo les digo, ¿sabes qué? La regaste. Porque si me llega a pasar algo, seas tú o no el culpable, a ti se te va a acusar. Así es que tienes que darme protección en este caso, porque si no, aunque yo muera, sea golpeado o cualquier cosa, la víctima vas a ser tú. Lo mismo le puede pasar al presidente. Ahí la dejo. Muy bien, Antonio. Le doy la bienvenida a mi amigo Abel Garza Martínez, que está acá. Hola, buenos días. Abel. No tengo micrófono. ¿Sí me escucha? Pero te estamos escuchando. ¿Te quieres presentar, por favor? Ah, qué bien. Hola, soy Abel Garza. Soy filósofo y jurista y criminólogo también. Y pues me voy integrando apenas a la mesa. Es la primera vez que utilizo este sistema llamado Zoom. Entonces, pues me cuesta un poquito de trabajo. Apenas me estoy actualizando en esta tecnología. Muy bien, Abel. Bienvenido. Gracias, gracias. Yo quisiera escuchar a Pepe para seguir con el hilo de la prensa.
pero antes quisiera agregar que el periodismo de investigación y encuestas y otro tipo de cosas, pues se hacían en los medios porque había dinero, entre otras cosas. Y ahora el problema es que los tienen a pan y agua, ¿sí? Yo he escuchado de periodistas, yo quisiera que ustedes me digan si es así, que algunos están en condición crítica, que incluso tienen los climas apagados, los aires acondicionados, porque están en una situación realmente apremiante como empresas, ¿sí? En esta situación, en este nuevo gobierno. Y pues bueno, habrá que decir que en el pasado, efectivamente, pues, muchos periodistas, ustedes saben, viven en condiciones de privilegio porque tenían relaciones o condición de competencias ventajosas, ¿sí? Con respecto a otros profesionales. Por decir algo, yo soy Joaquín López Dóriga, y a mí no me da nada del gobierno, pero tengo una agencia y esa agencia hace cierto tipo de trabajo de publicidad, etcétera. Y claro, yo no te presiono, sí, pero pues resulta que le doy más espacio a los que contratan a mi agencia, y mi agencia es muy exitosa, aunque no tenga una condición de competencia tan claramente superior que otras, ¿sí? Esa condición de ventaja, pues yo creo que sí ha generado una clase de periodistas, pues en una condición muy buena, y eso se les quita, ¿sí? Y entonces hay una situación que quizá también está influyendo en esa, pues, confrontación que se da entre la 4T y algún sector del periodismo. Pero bueno, hay de todo en esto, ¿sí? No sé qué piensas, Pepe. Sí, mira, cuando hablan de periodismo de investigación, pero sin duda hay una gran cantidad de géneros periodísticos, el periodismo de investigación es un género periodístico, y los hay otros, hay periodismo comunitario, hay periodismo de otra índole, para no entrar en detalles de esto. Pero en general, distingamos empresas periodísticas de periodistas. Las empresas, exacto, hay muchas que están pasando por una situación muy difícil, y yo creo que no solo en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, están pasando por una situación, se están viendo, sobre todo el periodismo impreso, afectado tremendamente por los medios digitales, que desafortunadamente no proporcionan ni aún publicitariamente los ingresos que el periodismo impreso proporcionaba antes. Y esto permitía que se pudiera ejercer periodismo de alguna forma sin tener que recurrir, ¿verdad?, a situaciones donde prestarse para el soborno, para el cuchupo o como se le llame, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer periodismo de investigación. Dicen que los que se dedican a periodismo de investigación generalmente terminan con muy pocos amigos, ¿verdad? Porque tocan muchos aspectos. Hay alguien que llama también esto periodismo crítico, ¿verdad? Es decir, aquel que de alguna forma trata de analizar, de hacer señalamientos. Pero el periodismo crítico, desafortunadamente, cada quien también lo entiende de una manera distinta. Hay quien entiende el periodismo crítico como aquel que ataca inmisericordiamente a la institución gubernamental o a las instituciones, y hay quienes lo ven como la resultante de un análisis donde se sopesan una serie de factores de una situación determinada. Pero toda esta plática redunda en razón del señalamiento que hace el presidente López Obrador de algunos medios informativos, que yo creo que no es la forma de dirigirse, independientemente de que sean empresas periodísticas, porque tienen indudablemente una gran fuerza y una gran aportación social necesaria en toda la comunidad. Hacer señalamientos, decía un periodista, el mejor periodista que ha dado el Valle de Texas, que fue director de la AP para México y Centroamérica, Eloy Aguilar, decía, y se lo atribuía modestamente a su maestro, decía, a un maestro en la Universidad de Texas, decía, pelearse con un periodista es como pelearse con un zorrillo.
lo pueden matar, pero quedas apestado. Y yo creo que en ese sentido, los procesos históricos no son de un día para otro. Esto, un día vamos a tener oportunidad de analizar, bueno, los que tengamos la oportunidad de sobrevivir a esta pandemia, tendremos oportunidad de analizar lo que ocurrió en todo esto y las actitudes y las consecuencias que esto va a traer. Claro. Para no Muy bien. Yo sí quisiera sobre esto hacer dos observaciones. Originalmente el periodismo, hay dos tipos de periodismo. Más para que sea una primera... Es algo muy breve, Ernesto. Muy breve, Toño, para cerrar el tema del periodismo. Así es. Originalmente existen dos tipos de periodismos. El periodismo como negocio y el periodismo como vocación. El periodismo como negocio es una empresa que, como se dice en todas las empresas, hay que cuidar al cliente. Uno busca como cliente al sector público. Ya pierde la razón de ser del periodismo porque uno tiene que estar cuidando a los alcaldes, al presidente, a los gobernadores, a los que dan publicidad. Y cuando uno quiere publicidad, le pega a alguien. Hay otro tipo de periodismo es el que yo ejerzo. Estamos alejados del poder y sobrevivimos de nuestros lectores, de nuestros escuchas, de nuestros simpatizantes. Ahorita el periodismo que está en crisis es el periodismo empresa, no el periodismo vocación. Lo que pasa es que algunos periodistas con vocación han entrado en pánico porque que yo recuerde, ningún presidente de mi época ha sido tan directo con los periodistas. Eran directos con las empresas periodísticas, no con los periodistas. Y acaso los mataban, pero no hacían tanto escándalo. Ahí la dejo. Muy bien. Queda agotado el tema del periodismo, salvo que alguien quiera comentar algo sobre este tema. Yo quisiera comentar algo. Adelante, Ernesto. Salvador. Primero, quería determinar qué es la crítica, porque al parecer hablan de periodismo crítico. Y la crítica es el juicio que se da sobre alguna circunstancia, motivo, razón. Entonces, todo periodismo es crítico, ¿eh? O sea, desde la perspectiva propia de lo que quiere ser la crítica. Y si no, acudan a nuestro Diccionario Real Academia Española que establece que eso es la crítica. Es el estudio, es el manejo de la belleza y de los hechos. Entonces, para que quede pronto. Perfectamente de acuerdo. Pero es tan difícil de entender. Yo únicamente quiero señalar... Permítanme, yo quisiera que tuvieran un poquito y de manejo, o sea, tranquilitos, serenos, morenos, ya parecen AMLO. Tranquilitos se ven más bonitos. Se queda claro que no tienen la capacidad para escuchar una opinión o una razón o un dicho y hacer un proceso de aceleramiento en su cabeza. Yo creo que inmediatamente reaccionan. Es un problema de Pavlov. Hay que tener cuidado. Reaccionan. Es un problema de AMLO. Como Pavlov. Adelante. Abel quería decir algo, mi estimado Salvador. La perspectiva que tenemos nosotros, quería decirnos algo, hombre, por favor. Con relación al periodismo. Nosotros consideramos que el periodismo tiene una regla de oro. La prensa o los periodistas es un espejo, aunque imperfecto, de la sociedad. En ella se reflejan las diversas corrientes, aunque no de un modo representativo. O sea, de alguna manera, la prensa, la comunicación, es un espejo de la sociedad. Tal vez invertido, tal vez sesgado, pero sigue siendo lo que es un espejo de la sociedad. Y hay otro detalle que no se les ha pasado comentar: el número de periodistas muertos en lo que va de este año y del año pasado. Vean la cantidad de periodistas que han sido asesinados. Es grande. Y quiero decirles que no ha pasado nada. Cuando alguien dice de manera muy superlativa, es que a mí no parece nada, alguien va a ser culpado, pues yo quisiera que revisaran el número de muertos, que va más de 70, y no ha pasado absolutamente nada. Nadie, no solamente, ni siquiera está en la cárcel, no ha sido acusado. Entonces, cuidado con lanzar esas balandronadas, porque no son más que
a lo mejor para sostenerse dentro de algo que ellos piensan. Otra vez una quimera, una ideología totalmente desfasada de la realidad. Y Un amblismo. lo que dice nuestro amigo, permítanme. Abel quería platicar Estoy algo. cortando el tiempo, espero que me dejen terminar. Y quiero decirles que el problema del periodismo tiene muchas aristas y muchas maneras de ver, y les voy a decir lo que decía. Cualquier persona que tenga un residuo de honor evitará cuidadosamente convertirse en periodista. Entonces, también hay gente que piensa de esa manera. Y quiero decirles, me supongo que ya saben quién lo dijo. Y si no, se los digo, Joseph Goebbels. Así, o sea, así como Andrés Manuel tiene una visión imperfecta o sesgada, como ustedes quieran, es parte de su ideología que él trata de manejar. Él no quiere ningún estudio, ninguna aseveración sobre sus hechos. Él queda muy claro que tiene una imaginación, tiene un mundo feliz al cual él le rinde pleitesía y toda su gente. Entonces, es obvio que quienes no sigan ese camino y hagan una crítica, un estudio, un análisis de las cosas, pues no les va a funcionar. O sea, creo que es parte del... Y no es de ahorita, ¿eh? Vayan ustedes en las épocas anteriores, qué pasaba con los foros de Magón, qué pasó con el periódico Regeneración. Y les puedo citar una serie de gente que ha estado siempre, obviamente, trabajando bajo una perspectiva ideológica diferente a la que tiene en su momento el Estado o el gobierno. Esa es mi aportación. Muy bien. ¿Querían comentar algo Lomas y Pepe para cerrar este tema? No, Abel quería comentar algo Abel, y ahí me gustaría escucharlo porque es nuevo aquí. Bueno, así muy breve, muy rápido. Es lamentable y doloroso que sigan ocurriendo asesinatos de periodistas. Pero lo que yo quería señalar es que el periodismo de investigación es costoso, es caro, demanda recursos. O sea, es difícil la investigación individual, independiente. Por lo general se tienen que hacer equipos. O sea, hacer periodismo de investigación cuesta mucho dinero. O sea, simplemente hacer pesquisas, recolectar datos o incluso realizar un estudio estadístico. O sea, por eso levantar una encuesta con una metodología correcta cuesta. Entonces, siempre hay que ver quién hace un periodismo de investigación, pero en equipo. Es decir, digamos, para que haya una metodología y bajar un poco los costos. Entonces, siempre la clave es quién está financiando ese periodismo, quién está financiando esa investigación. Es como los expertos en combate a la corrupción dicen, tú sigue el dinero. Si sigues el dinero, pues vas a descubrir muchas cosas. O sea, el flujo del dinero es la clave. Entonces, en el periodismo también, o sea, quién está financiando la investigación. Y quizás es lo que nos falta más, o sea, periodismo de investigación, porque ahí es donde nos va a permitir hacer la crítica. Eso que nos señalaba ahorita Ernesto Cerda, pues sí, o sea, necesitamos un periodismo bien hecho para poder hacer una crítica. Es todo lo que quería comentar. Muy bien. Mónica. Hay una situación, un antecedente en esto de hablar por parte del presidente y que se le culpe, y creo que es algo que, o sea, que marca también sus, o sea, o que él a lo mejor mide para hacer sus acciones, que es cuando muere la gobernadora de Puebla. Entonces, ¿por qué no paga él un costo político? Porque se le desacredita como, o sea, fue como, bueno, sí, se murieron, pero eran malas personas. O sea, incluso había comentarios que decían, pues, y fue provocado, pues por algo. Aquí hay una desacreditación a los periodistas, que en caso de que suceda algo, no va a haber una repercusión porque está preparado, y los periodistas han sido un poco torpes en su manejo porque se les está manejando como personas que quieren dañar al país, que quieren desestabilizar al país, que manejan fake news, que están deliberadamente y premeditadamente queriendo dañar al país.
o sea, no va a haber un reclamo por personas a las cuales se les ha perfilado así. Y han sido torpes porque no han manejado bien los datos. Simplemente ellos traen una fantasía de la aprobación del presidente en un nivel y no es así. O sea, y caen o sea, vaya, si alguien quiere criticar, tiene que ser muy preciso, que no lo pesquen en ninguna, en ninguna falsedad, en ninguna contradicción, en ningún dato falso, porque si no, lo van a desacreditar. Y la cuestión es que estaban muy acostumbrados a estar ante un gobierno que, pues, estaba tan deteriorado ante la opinión pública que así dijeras una mentira, si era en contra de ellos, le iban a creer. Y ese era un vicio y era un problema de ellos. Se dejaron conseguir y se dejaron, o sea, hacer mal su trabajo y relajaron su ética y no les importó, porque era popular criticar al gobierno. Entonces ahora lo quieren hacer y no saben hacer las cosas, no saben seguir una metodología limpia y es muy fácil, o sea, les dicen cuando sale Eugenio Derbez y dice, no, esto y acá. Era cierto, ok, pero el nombre que dijo no era exacto. Y entonces ya es fake news. O sea, la gente tiene, o sea, si quieres criticar, ya se les voltearon. O sea, quienes los apoyaban a que no hubiera críticas hacia eso, ahora están en el poder. Entonces, no han entendido, y eso es responsabilidad de los periodistas. Ellos tienen que manejar bien los datos. Ahora, también, como dice Abel, hay alguien detrás, también se está averiguando eso. Antes tenían algo, o sea, era algo así como hasta irónico, porque los periodistas con dinero del gobierno hacían investigaciones en las cuales tiraban al gobierno. Y ahora ya no lo tienes así. Entonces, cualquiera que hace una investigación es, pero atrás está patrocinándote quién, con qué intereses, con qué esto, con qué el otro. Entonces, realmente los periodistas van a tener que aprender a hacer su trabajo, porque les están agarrando cualquier cosa, los están desprestigiando y lo peor es que ellos están dando elementos para que los desprestigien. Muy bien. Bueno, yo sí quisiera nada más hacer una aclaración muy breve con 2 ejemplos. Que sea breve. Sí, hace años descubrí un caso de corrupción en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por muchos millones de pesos. Lo publiqué, se lo di a conocer a la universidad. ¿Cuál fue la resultante? La no reelección y una sanción interna para esa directora. Un segundo caso, Ricardo Canavati, cuando era candidato a la alcaldía de Monterrey, hice una investigación porque su jefe de seguridad, que ahorita no recuerdo su nombre, se lo voy a dar en la próxima emisión, era parte y estaba relacionado con los grupos del narco. Después lo pescaron acá en San Jerónimo y un comunicador muy popular fue también por protección hacia él llevado a México. Ese comunicador trabajaba en Canal 12. Bueno, son cosas de investigación que hemos hecho, que nadie nos ha financiado. El periodismo de investigación no siempre requiere de dinero, requiere de fuentes, requiere de análisis, requiere de verdadero periodismo, porque, repito, una cosa son las empresas periodísticas y otra cosa es el periodismo. A diferencia de los que manejan estadísticas, ellos, como tú, Salvador, tienen que tener un equipo de trabajo muy fuerte. En cambio, el periodismo, aunque parezca increíble y aunque Ernesto u otros personajes me digan que no es cierto, yo me he rodeado de periodistas de vocación que viven al día. Hay uno que para poder sobrevivir en esta época trabaja en la albañilería, otro que está cuidando una casa de un amigo y le da algo de dinero, y así sobrevivimos, hombre. Sí, o sea, pero ejercemos una profesión por vocación. Muy bien. Fortino. Bueno, así haciendo un poco de generalización de lo que estamos escuchando, pues estamos viendo simplemente la evolución del periodismo y hay todavía, o habemos algunos todavía emisarios del pasado. Es decir,
de cómo se hacía el periodismo antes, hace muchos años, y luego cómo se fue cambiando, modificando en los sexenios anteriores y ahora más. Pero incluso a nivel mundial, ya el periodista solo, quizá en eso Antonio Lomas tiene razón, pues ya es un Quijote en ese sentido, necesita haber una organización, necesita haber algún tipo de soporte. Si vemos a Le Monde, por ejemplo, si vemos al periódico El Diario de España y a otros, pues incluso mandan suscripciones que ya no corresponden a la publicación, simplemente son de sostenimiento de la actividad para poder tener ese periodismo no sesgado no, en alguna institución. Entonces, esa absorción o subsunción, como se decía antes, de todas estas actividades, pues a los grupos de poder, a los grupos económicos, digo, es en ese sentido natural, no quiere decir que sea deseable o buena o mala, se está dando así. Entonces, pues, lógicamente, pues los medios, sobre todo aquí en Monterrey escritos, pues ya sabemos que representan a alguien, representan algo. En ese sentido, pues también el filtro ya del lector que lee entre líneas, pues quién escribe, quién es si es del grupo 24/7, 365, de los intelectuales orgánicos, si es la opinión científica de Saba, en fin, nos vamos, ¿cómo se llama?, ubicando los lectores, pero el periodismo ha cambiado, se ha modificado, igual que otras estructuras. Entonces, claro, subsisten, como digo, buenos deseos de algunos, la carrera que algunos tuvimos y que está modificándose, ¿no? Sería... Muy bien. Miren, yo creo que para ya medio tratar de cerrar el tema, si es que no genera eso que voy a decir, la provocación, ¿sí? Evidentemente tenemos un cambio radical porque los intelectuales orgánicos del pasado hoy son los críticos. Y los críticos del pasado hoy son los intelectuales orgánicos, ¿sí? Porque el poder cambió. Y en ese juego, en esa maroma monumental, algunos lo están haciendo bien en su papel y otros lo están haciendo muy mal. Por decir algo, un ejemplo, Lorenzo Meyer, ¿sí? O sea, escribió, ya que si no escribe, ya casi no lo vemos en ninguna parte, ¿sí? Quizá por vergüenza, pero hubo una vez que sacó la idea de la insurgencia electoral, o sea, en el ánimo de acreditar que lo que vivimos no fue una elección simple, democrática, sino una revolución, ¿sí? Entonces, acuña el concepto de insurgencia electoral. El caso de Carmen Aristegui, pues es un caso también así medio dramático, que entran en crisis y de pronto los empezamos a ver un poco críticos. Hoy René Delgado en Reforma también, o sea, claramente afín a López Obrador, y ya batalla mucho para no plantear cosas que le preocupan, porque finalmente está en juego el prestigio personal de ellos. El caso de Ramón Alberto Garza, que empezó muy meloso al principio, sí, ahora lo estamos viendo muy crítico con respecto a el presidente o la 4T, pudiera ser un reflejo también de las broncas internas que hay al interior de la 4T. En fin, hay una serie pues de situaciones, de convulsiones que se están dando en el medio periodístico que reflejan el cambio radical, sí, o la situación que se está dando en la evolución de la 4T. Pero bueno. Oye, Salvador, nada más sí. Una aclaración. No son intelectuales orgánicos, son intelectuales orgásmicos con López Obrador. Nada más un apunte de lo que acabas de hablar, Ernesto. El doctor Salvador, es que la prensa es el espejo de la sociedad. Lo que estamos viviendo es el espejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Cómo hay una reconversión de quienes antes eran críticos y hoy son adoradores, y lo que eran adoradores, pues ahora son críticos. Es parte del espejo. Yo creo que siempre vive siendo un espejo, es la representación de los hechos. Y quiero decirte algo muy interesante con respecto a la gente que está manejando la comunicación. Oye, Ernesto, nada más una aclaración. Yo siempre he sido crítico, y nunca he cambiado. O sea, soy congruente. Bueno, eso dices tú. Ay, te lo confirmo y te lo compruebo. Otra vez, en boca propia
suena a vituperio. Punto. Eso Te voy a decir una cosa. muy bien, ya te dije. Y desde que tú eras dirigente de Convergencia, yo he sido muy crítico. Y lo que tú quieras. Sí, yo no es lo que yo quiero, es la verdad, hombre. No soy un gran periodista que vivo de los grandes responsables y que me juego la vida todos los días. No, yo todos los días me juego la vida para poder llevar un pan a mi casa. Eso es a lo que... Y bistec, y sopa, y barbacoa. Bien, bien. Bueno. Decirte que cuando alguien se elogia en boca propia es vituperio, y eso lo viene diciendo muchos. Pero bueno, allá él. Yo lo que te quiero decir es que hay que ver lo positivo que ha tenido la gente que ha manejado la comunicación de Andrés Manuel. En este caso... Ahora resulta que eres chairo. Con respecto a lo que decían los viejos periodistas en Inglaterra, y lo manejó muy bien Churchill en la Segunda Guerra Mundial, decía noticias con hechos. Entonces, fíjate cómo ellos buscaban un hecho y le daban la transformación a favor de él. Fíjate cómo cambia la gente de Andrés Manuel un hecho que es totalmente contrario. Te voy a dar un ejemplo. Dice, no hay en el país deuda. Y resulta que el día miércoles el gobierno de la República contrató a través de una serie de bonos 5,000 millones de dólares a un porcentaje por arriba de la tasa de interés que se paga. Entonces, cuando tú ves, uno, y segundo, cuando ves que el Banco de México, a través de un comunicado, el cual tengo y tiene 10 puntos, establece la necesidad de que va a entregar el encaje legal. ¿Te acuerdas lo que es el encaje legal? Es la cantidad que los bancos guardan en el Banco de México para sostener los créditos que tienen. Bueno, acaban de hacer líquido los activos de los bancos. Eso es simple y llanamente, es un crédito. Estás hablando de un crédito que dice va a estar en base a que los bancos comerciales lo entreguen, pero no modifican la tasa de interés. Y te pregunto, ¿cuántas veces se ha bajado la tasa de interés en México? Pues ya estamos en 6%, cuando estábamos a 8.5%. Entonces, cuando tú ves que eso, ¿sabes qué están haciendo? Es una deuda de que tiene la nación con el extranjero o con los inversores privados. Es para que te den una idea. ¿Y cómo le dan la vuelta? Y dice, no existe adeudo en este país. Y la gente se lo cree. Ernesto, en ese punto yo creo que es claro que la 4T o la gente que ha apoyado a López Obrador han sido magistrales. Definitivo. Hay que reconocerlo. Es quizá el área donde han mostrado mayor capacidad, ¿sí? Y el logro máximo, ¿sí? No sé qué opinarán ustedes, pero el logro máximo que lograron fue Ayotzinapa. Una desgracia que ocurre en un municipio gobernado por el PRD, con un candidato fotografiado con López Obrador, gobernado por un gobernante también del PRD, del mismo partido que López Obrador, y el culpable es Enrique Peña Nieto, ¿sí? Lograr eso fue, yo creo, una de las grandes genialidades en comunicación, combinado con la torpeza enorme de el espacio de comunicación social de la presidencia de Peña Nieto, ¿sí? Pero bueno, eso es muy claro. Ahora déjame decirte dos más. La semana antepasada se hizo una iniciativa que presentó un diputado de Morena para proponer que las Afores pasaran al gobierno y que se quitara la concesión. De inmediato hubo un control de daños rápido y Mario Delgado inmediatamente dice que fue una circunstancia que se lanzó. Sí. Esa es una. Y luego, la semana pasada, modificaron el artículo 19 de la ley para modificar la forma de manejar los estados de sitio, en tal circunstancia de que no sea ya el pleno del Congreso el que decida, sino el grupo de la famosa la Junta Coordinadora. Imagínate, y ya ahorita pues dijeron, no, ese fue un error, es un cuate que se le ocurrió de pronto salir y traer eso. Esa es una magistral manera de determinar los hechos. O sea, cómo de pronto ya se olvidó lo de los Afores, ¿eh? Ya nadie se acuerda de los Afores. Y ahorita ya nadie se acuerda de esa modificación a la Constitución.
A ver, yo quisiera darle la bienvenida a Raúl Monter. Buenos días, una disculpa, pero tuve otra conferencia y acabo de concluir. Les agradezco mucho la bienvenida. En relación a lo que dice Ernesto, déjame puntualizar dos cosas. Lo de los afores quedó en una tentativa, no hay ninguna iniciativa que haya entrado al Pleno o haya entrado a las comisiones. La otra propuesta que llevó a cabo una diputada de Morena fue para modificar el artículo 29 y 65 constitucional con el objeto de limitar los derechos constitucionales de los mexicanos en cuanto a libertades de tránsito y una serie de cosas más. Esto tampoco fue modificado, fue una tentativa nada más, está en la congeladora. Claro, le pueden apagar el refrigerador y lo vuelven a sacar, de eso no me cabe ni la menor duda, pero en los dos casos Mario Delgado actuó con celeridad, porque tengo entendido, según me platican algunos diputados amigos, porque tengo amigos diputados, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Yo tengo amigos periodistas. No, también tengo amigos periodistas. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, que en ambos casos, tanto Mario Delgado como Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores, le tentaron el agua a los camotes y no encontraron ninguna simpatía para ambas modificaciones. Entonces, por eso, en ambas situaciones, decidieron mejor descalificar, por el momento, ambas supuestas iniciativas. Eso es lo que decíamos, Raúl Monter, la capacidad para el recuento de los daños, inmediatamente tener un control de daños. Ya lo de la Afore, ya la gente se le olvidó, ya no siguió dentro del imaginario de la gente en la discusión. A ver, yo quisiera pasar a una segunda ronda, pero antes de eso quiero plantearles una situación para ver qué tan buenos son ustedes como pitonizos. El lunes vamos a medir y en la reunión del miércoles vamos a tener los resultados. Yo les quiero preguntar, ¿sí? A cómo perciben ustedes las cosas, ¿el presidente López Obrador se va a seguir manteniendo estable como está? ¿Se va a fortalecer o se va a debilitar? Nosotros tenemos un criterio estadístico muy claro para las tres cosas, ¿sí? Si hay advertencias o alertas, en un sentido o en otro, significa fortalecimiento o debilitamiento, ¿sí? Y si no, sigue estar. Adelante, Ernesto. Para mí va a mantenerse dentro de los mismos rangos. Okay. No creo que haya un cambio ni súbito hacia arriba ni súbito hacia abajo. Va a mantener los rangos que ha venido manejando. Ese es mi quiero ser el contrario, el Contreras de Ernesto Cerda. Para mí hay algo muy claro. Es esencial el grupo de comunicadores que contrató López Obrador. Y ustedes han dado la clave de la popularidad de López Obrador. Lo bueno lo transforma en malo cuando viene de los demás, pero cuando surge algo malo de él lo transforma en bueno. Y hay un concepto que se llama fe a toda prueba, que es lo que está manejando por un grupo de evangélicos. Hay que recordar que él es líder evangélico. Y los evangélicos aprenden que el hambre, la tristeza, la muerte, según conveniencia, puede ser transformado en positivo o negativo. López Obrador se reúne con la mamá del Chapo, deja libre al hijo del Chapo. No hay un programa que pueda detener la delincuencia organizada. Está por venirsenos la delincuencia por necesidad en alto rango y no pasa nada. La verdad es que están usando el concepto evangélico de fe hacia el líder, y eso lo están manejando de manera increíble sus comunicadores. Por eso yo creo que si no baja la aprobación, más bien no va a bajar, si no se corre el riesgo de que suba, porque estamos en un momento de pandemia donde se necesitan liderazgos y no hay liderazgos. Por eso yo creo que probablemente va a subir. Sí. Muy bien, nada más quiero hacerles una precisión para los comentarios que siguen, ¿sí? Para ya cerrar.
López Obrador se mantiene en un nivel, sí, pero la composición de fuerzas está seriamente alterada. Hoy su fuerza mayor está en la gente más pobre y la gente con menos educación. Aunque dentro de la gente que sí tiene educación hay una polarización interna. Hay un sector que es bien curioso cuando vemos las fortalezas, están esos sectores y los que han tenido capacidad de ahorro. O sea, hay un sector que le está yendo bien, sí, y que está también con López Obrador. Y ese sector es el que está confrontado en las redes sociales. O sea, la bronca que vemos en redes sociales no son los pobres contra los ricos, sí. O sea, los pobres ni siquiera están en las redes, no tienen internet. Sí, esos están allá, son un apoyo fuerte de López Obrador, pero la bronca se da en ese esquema, sí, entre esta gente. En ese sentido, sí ha afectado a López Obrador, o sea, se ha perdido gente porque se ha habido un trasvase de gente que estaba preparada con cierta escolaridad que se ha decepcionado, sí, pero ha sido sustituida por gente con baja escolaridad y una condición de pobreza. Entonces, en ese sentido, sí. Pero claro, lo que importa a final de cuentas, en términos democráticos, pues es la popularidad o la aprobación que tenga. Entonces, vamos a cerrar esta etapa. ¿Quién empieza? Raúl. Me gustaría precisar lo siguiente. Dentro de las mediciones que estás haciendo, Saba, me queda muy claro de que AMLO está perdiendo simpatías en cuanto a quién es el mejor presidente de México y ahora quién es el peor. Y eso para mí es el mejor indicador. ¿Por qué? Porque definitivamente hay gente que ya se está decepcionando de haber votado por él o simpatizar con él. Por otro lado, yo creo que no podemos descartar, y lo que voy a decir no lo hago con el ánimo de desearlo, sino simplemente de seguir la postura tuya, Salvador, de ser pitonizo. A lo mejor me falta lo de nizo, pero la idea es que yo creo que la pandemia le va a traer, le va a cobrar facturas muy serias al gobierno y principalmente a AMLO. ¿Por qué? A lo mejor no tanto por la cantidad de muertos o la cantidad de contagios, sino porque los hospitales se están sobresaturando. Y eso está trayendo como consecuencia de que no se estén atendiendo los contagios del COVID, pero también no se están atendiendo enfermos con otras enfermedades graves. Y eso ya lo he estado viendo yo en los medios de comunicación y en las redes sociales, se está incrementando paulatinamente. Y eso le duele más que cualquier otra cosa a las personas. Y a quien le van a echar la culpa va a ser al gobierno, ¿verdad? Y en segundo lugar, para concluir, yo creo que la violencia que se está desatando en forma ya no tan solo en el crimen organizado, sino estamos hablando también que se está incrementando en robos a casas, en asaltos en la calle, extorsión. Cristalazos. O sea, esto tampoco no creo que le vaya a gustar ni a los pobres, ni a los ricos, ni a los del medio, ni a los de arriba, ni a los de abajo. Entonces, yo sí estoy convencido que su popularidad puede empezar a decrecer. No me atrevo a decir fecha, pero es posible que para junio, para julio, ya estaremos viendo otras cifras. Muy probablemente. ¿Quién sigue? Oye, Cortino. Don Raúl, tú mismo en otras ocasiones has indicado que la popularidad medida en otros gobernantes, por ejemplo en Chile y en otros países, pues andan por el 8 y el 10% y así gobiernan. Entonces, efectivamente, creo que es válido hablar de alguna proyección, pero las consecuencias de esa proyección, ahí sí yo diría que tendríamos que meterle otra bola de cristal turbo adicional para no concluir de que pues va a bajar la popularidad y que entonces por lo tanto pues su apoyo y varias cosas de ese tipo, yo creo que no pudiese llegar a eso, ¿no? Estoy de acuerdo, no puede ser tan contundente. Estamos hablando nada más en la medición de la popularidad. ¿Cuáles serían las consecuencias de la gobernabilidad? Ese es otro boleto totalmente diferente. Ok, muy bien. Donde sí se nota el efecto es en que sí se ha bajado mucho la fuerza electoral de Morena.
Y yo creo que el efecto fundamental que pudiera tener un desgaste de López Obrador es que no consiga en la elección del 21 la mayoría en la Cámara de Diputados. Y hacia allá están enfocadas muchas de las baterías. Yo, por eso, en el reporte completo, lo que estoy haciendo es detectar liderazgos locales, ¿sí? Porque es una cantera, cada vez se hace más grande la lista. En el reporte completo no se cancela ningún nombre, o sea, la lista va a ser cada vez siendo más grande para que de ahí algunos partidos, incluso Morena, ¿sí? Escojan candidatos que tienen un cierto aval de la gente. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Decía Hegel que al filósofo no le es dado profetizar o conocer el futuro. O sea, si alguien conociera el futuro, pues tendría todo a su favor, ¿no? Sería millonario. Entonces, la medición aquí es a corto plazo. Ahorita el señor Monter se fue hasta junio, julio, y ahorita usted nos está diciendo que la medición va a ser el lunes y el resultado el martes. Entonces, en el corto plazo, yo coincido con Ernesto Cerda. No va a haber fluctuaciones. Creo que se va a mantener estable. No, ahorita la gente está como que anestesiada, a pesar de que están ocurriendo cosas gravísimas como el incremento de la delincuencia, que eso pega muy, muy duro porque afecta emocional, psicológica, económicamente, en todos los El incremento de la canasta básica. Bueno, ahí es donde pudiera tal vez reaccionar la gente. Cuando te pegan en el bolsillo, por eso la efectividad de las multas es como la psicología conductista, es acción-reacción. Entonces, cuando le pegan en el bolsillo, ahí es donde la gente reacciona. Pero de aquí al lunes no creo que haya una gran fluctuación. Creo que ya el martes, el miércoles veremos ahí quién adivinó, porque eso que estamos haciendo más parece un ejercicio de adivinación, por eso usó el término de pitonizos, ¿no? En la antigua Grecia, la pitonisa era como que esa moneda que se lanza al azar. Cuando tú no tenías una respuesta respaldada por argumentos, por lógica, por racionalidad, por hechos, que es lo que distingue al periodismo de información, el fact-check, el que se comprueba con hechos. Entonces, te ibas a ir a la guerra. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, adelante. nada más que ya no veo la imagen. Entonces decían que tenían que drogarse, o sea, las pitonisas se drogaban para dar una respuesta que estuviera más allá de la lógica o de la racionalidad y eso les permitía decidir lo indecidible. Es decir, oye, Salvador, pues ya sabes cómo le vamos a hacer para ser buenos pitonizos, aviéntate, estoy contigo. No, afortunadamente aquí sí se están buscando elementos que se pueden cuantificar, ¿no? La estadística. Entonces era nada más recordar la historia. Es para, en caso de desempate, se lanza la moneda y esa era la función que tenía la pitonisa, ¿no? Que medio se drogaba y les daba una indicación, una guía para tomar una decisión. Pero bueno, aquí tenemos que esperar a que se haga la medición el lunes y el martes veremos. Pero yo desde ahorita le apuesto que sigue más o menos igual, sin grandes variaciones. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo. A ver, Juan Antonio Alanís, que no ha hablado. Okay. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Okay. Adelante. Yo ya no los veo. Supuse que tu pregunta, Salvador, respecto a cómo le va a ir en la próxima encuesta, fue hecha en atención a lo que se estaba discutiendo en toda esta primera parte de la mesa, ¿no? Que fue lo del periodismo, ¿no? Que fue un error garrafal de López Obrador. Pienso que eso no sería una causa asignable de un cambio. O sea, si habrá otra, cambia. Pero si no hay otra causa, creo que sigue manteniéndose como está. O sea, aquí lo importante, creo yo, no es adivinar, ¿verdad? Atinarle si le atinamos a que se quedó, avanzó, disminuyó, sino más bien de buscar qué causa pudo haber dado ese cambio. Sí, tienen razón, sí. Yo estoy absolutamente cierto de eso, pero miren, este es un gobierno que nos da tantas frustraciones, ¿sí? Que por lo menos tenemos que encontrar algún resquicio para divertirnos. ¿Sí? Y entonces, pues jugar un poco a las suertes, sí, es interesante. De hecho, si me permiten, yo lo que creo es que se va a fortalecer. ¿Sí? Así es. Porque
Pues, pero yo tengo otros datos, sí. O sea, yo estoy midiendo en otras ciudades, en municipios, en estados, y entonces, pues por lo que estoy viendo, por lo que acabo de ver en estos días, muy probablemente se fortalezca. Pero aquí es la situación de que, a final de cuentas, cuando ya vemos el resultado, pues entendemos un poco qué fue lo que sucedió, pero es muy difícil. Alguna vez yo, platicando con Porfirio Muñoz Ledo, me urgió a que le dijera quién iba a ganar la presidencia, ¿sí? Y yo le dije, las encuestas predicen el pasado, no el futuro. Y bueno, estamos cerrando. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? Rápido, Quiero hacer un lo que comentario. decía Juan Alanís, es muy interesante eso, porque más allá de hacer un ejercicio de prospectiva, hay que tratar de descubrir la causa que modifica o que genera ese cambio en la aprobación, en la popularidad. O sea, yo creo que ahí dio en la clave. Eso es lo más importante. Eso no es solo importante, yo los invito a ellos, ¿sí? Un poco la idea de esto es también interesarlos en que el próximo miércoles, una vez con los resultados, pues ustedes hagan un esfuerzo por explicar eso. Aquí es algo que he planteado varias veces. Lo que estamos viendo en algunos estudios o en algunos comentaristas más que estudios es algo que tiene como base generar un dato en base a la lógica. Y como la lógica que tenemos, los que estamos en la condición de tener más de 15 años de estudios y alguna condición económica, es de una desaprobación muy fuerte a López Obrador, pues la lógica nos dice que está desgastado. Por eso si Mitofsky les dice que está desgastado, pues lo creen de manera natural. Sí, el problema aquí es que no es el dato de la lógica, sino la lógica del dato. Entonces, el lunes vamos a medir, el martes tendremos el dato, el miércoles se los voy a dar a conocer, sí, bueno, a lo mejor desde el mismo martes, y entonces tendrán tiempo para tratar de explicar, pues, por qué se mantuvo, por qué se fortaleció. No hagas trampa, chava. ¿Sí? No hagas trampa. Adelante, Fortino. Nomás no hagas trampa en el sentido de que... Espera. ¿Qué le sabes? A ver, ¿trampa en qué sentido? Perdón. En el sentido de que tú también estás midiendo quiénes, cómo, edades, estratos, y ahí, y también lo correlacionas, porque yo hasta me lo has platicado personalmente, cosas que ocurrieron, y no ahorita, hace 2 semanas, muchos efectos vienen a dar ahorita de cosas que pasaron hace 2 semanas o 3. Entonces, tú sí tienes también esa medición. Entonces, digo, pon en la mesa para poder que Fortino, se hace público el monitoreo. ¿Sí? Y en el monitoreo, cuando hay un movimiento, vienen los hipocentros y se publica también. Es información pública. Por eso, de esos hipocentros y antihipocentros es que derivamos que la composición de fuerza de López Obrador, pues, es como la comenté ahorita. Ok. Pero estábamos en el eje de las causas. O sea, no nada más del efecto, que el efecto es una aprobación o desaprobación. Sí. Precisamente una de las virtudes del tracking que has hecho siempre es esa, ir viendo también los factores concurrentes, y no solamente del día de la medición, porque vienen efectos retrasados. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser puestas en la mesa para poder emitir un juicio, porque si no, pues es lo mismo aventar una ánfora con bolas de colores, ¿no? Y decir, hay 8 de estas y 10 de estas, ¿no? A ver, nada más una aclaración muy importante, ¿sí? Eso que planteas es el esquema de nuestros encuestadores, ¿sí? Que te dicen esto pasó y fue por esto, ¿sí? Y no son ni estadísticos ni buenos politólogos, ¿sí? Son mediocres en los dos campos. La chamba nuestra es medir nada más, ¿sí? Y es trabajo de los analistas explicar por qué, ¿sí? Yo no me meto en eso, pero puedo jugar a eso, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente presentamos los hechos, ¿sí? Hay gente que hace análisis, yo los estoy invitando a ustedes al análisis. Pero con más hechos de los que tú tienes recolectados. Pues los hechos son los que voy a mostrarles, ¿sí? De colores, ¿no? Sí, por lo menos las cajitas donde se acomodan, ¿no? Caramba, no descubra, hombre. No, el reporte está ahí, o sea, el reporte está ahí, pues. ¿Quién sigue? Perdón, ya estamos hablando. Quiero nomás comentar algo. Adelante. ¿A quién?
¿Quién está? Ah, Pepe. nada más les comentaba que si no les llega, dejen su correo aquí en el chat para registrarlos y que les llegue el monitoreo que hacemos. Ok. Ok, adelante, Pepe. Sí, bueno, la pregunta era si esto si López Obrador se va a mantener, va a bajar, va a subir, ¿no? Yo creo que se va a mantener con tendencia inclusive a fortalecerse, y no estoy repitiendo lo que tú dijiste. Él no se mueve de su proyecto político. Él sigue dentro de toda la crisis, dentro de la pandemia, él sigue apelando a mantener sus programas sociales, a mantener sus proyectos de obra, pero además todo lo que están dándolo en forma directa, como él dice, sin intermediarios. Los préstamos, el financiamiento que van a dar, lleva esa tendencia también a hacerlo sin intermediarios, directamente con las instituciones gubernamentales. Que se va a cobrar interés o no se va, y que eso, bueno, yo creo que finalmente es un préstamo. Pero eso le va a traer todo un apoyo de otro sector que lo va a fortalecer. Así como habrá no quiero hablar de Morena para nada, ¿no? Es harina de otro costal, ¿verdad? En este caso. Pero en el caso de los proyectos, los va a mantener. Y esto, como él dice directo. Ya ayer escuché a una funcionaria hablando del colapso del sistema hospitalario, que eso es lo que les dejó el sistema neoliberal. Entonces, Claro. Cuando colapse le van a echar la culpa a los que se fueron, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto? Fortalecer también su posición y sus bases electorales. Punto. Muy bien, ya nos estamos yendo. ¿Alguien quiere hacer un apunte? No más, otro comentario, Chava. Sí. Salvador. Miren, yo nada más quería, sobre todo lo de la reunión, muy interesante. No soy periodista, pero sí les quiero comentar, los que estamos un poquito fuera de lo del periodismo, el periodismo se tiene que reinventar. Se tiene que reinventar en la manera que tiene que comunicar. Tiene que entender que hoy la edad en México ya no es la que teníamos hace 20 años, hace 30 años. Hoy los jóvenes, si no hay una información en las redes en la cual ellos la puedan confirmar y saber, podrá ser efectiva su comunicación. Si hoy en día los métodos que está haciendo el periodismo son los convencionales, los que funcionaban, hoy en día ya no funcionan, ¿sí? Tienen que hacer. Ahora, los que están ahorita de opositores al gobierno, tienen que también transformarse, ver cuál es lo que quieren mostrar para que sean efectivos y puedan lograr un cambio. Una de las cosas que creo que le puede hacer un gran contrapeso al gobierno es la noticia que tanto anda rodando, que se quiere dividir el país. Entonces, esas son las cosas que se tiene que reinventar el periodismo, la manera de comunicarnos. Porque si no nos reinventamos y seguimos queriendo hacer las cosas como neoliberalismo lo hacía, como sea, ya no va a funcionar hoy en día. Y para poder impactar a la sociedad hoy en día, tenemos que cambiar. Y esta pandemia es uno de los partes que nos puede ayudar a cambiar. Al gobierno actual, a los que están de opositores, los que somos los ciudadanos que trabajamos día a día, tenemos que cambiar de ver la vida y ver cómo podemos ayudar al país. No podemos estar pensando que otra persona lo va a tener que cambiar o el gobierno tiene que cambiar. Acuérdense, nosotros para poder que el país cambie, que la manera cambie, tenemos que empezar nosotros. Con nosotros el primer cambio en la manera de comunicarnos, en la manera de cómo hacemos las cosas. Perdón, ¿quién está en uso de la voz? Porfirio. Ah, Porfirio, es que no tengo tu imagen, Porfirio. No sabía. Nada más te comento brevemente antes de que Fortino dé su comentario. Tan claro es que está fracasando el esquema actual que si tú lees la prensa, si tú ves
la televisión, si escuchas la radio, dirías, este presidente está totalmente desacreditado. Y sin embargo mantiene una popularidad muy alta, lo cual demuestra que hay un fracaso rotundo. Pues la prensa que alguna vez hablaba de que informaba y formaba opinión, pues ya no está formando opinión. Sí, hay una situación clara de fracaso. Tienes razón, Porfirio. Ernesto, primero pidió la voz, vamos a escuchar a Fortino y luego tú, Ernesto, ¿sí? Oye, Chava, Ponme la lista. Es una sugerencia o petición. Ojalá y pudieras, por ejemplo, tener las decisiones que se están tomando en Estados Unidos, dígase abrir plantas, dígase, no sé, las medidas importantes a nivel de Estados Unidos y de algunos de los estados. Porque hace ratito tú platicaste que ya se estaba pidiendo la reapertura aquí, por ejemplo, del sector automotriz y de otros sectores. Entonces, para mí es un cierto reflejo de decisiones que se toman en Estados Unidos y que luego se toman aquí. Y yo creo que eso pudiera aportar mucho también al entendimiento de muchas de las cosas que de pronto aparecen aquí como sacadas de un sombrero de mago, pero que en realidad reflejan compromisos, en este caso internacionales o sistémicos. Entonces, ojalá y pudiera hacer eso también, digamos, una aportación. Si no, bueno, pues es tarea también de nosotros estar sacando eso, pero porque eso ayuda al pitonicismo, ¿no? Ya estamos cerrando. Ernesto, te escuchamos. Yo nomás quiero hacer 3 consideraciones con relación a por qué pueden variar las cosas, pero no son a corto tiempo. Mira, el apoyo que acaba de dar el Banco de México, Banco Central de México, es de 750 mil millones de pesos, manejado en algo que me parece muy importante. Es la chamba, el gobierno federal se la dio al Banco de México y el banco se la está trasladando a los bancos comerciales. Están sectarizando, fíjate, en 13 tipos de negocios, los micros, los medianos y los medianos, y van a recibir directamente créditos. Eso puede ayudar a que se consolide más el proyecto de Andrés Manuel. Esa es una. Si lo hacen bien, si te sigo escuchando, se instrumentan. Y la otra es decirte que normalmente nuestra gente, en el caso de los periodistas, festinan sus datos, pero los otros, en el caso del gobierno, festinan otros datos, y por eso encuentra el periodismo la necesidad de reconvertirse, porque ha perdido la capacidad de entender y comprender y llegar a la mayoría de los ciudadanos. Hoy los medios de comunicación son muy diferentes, son de una rapidez y de una cantidad de información de tal grado que necesita ser lo suficientemente capaz para poder llamar la atención. Y también a lo que le apuesta mucho el gobierno y cualquier gobierno es a la memoria relativamente corta que tiene el ciudadano, el hombre de a pie, el hombre y la mujer. Es fácilmente olvidable las condiciones que suceden. Los hechos vienen elaborándose de tal suerte que se pierden. Yo platicaba en un momento con 2 de los comentaristas de la televisión, uno del Canal 2 y otro del Canal 2, y yo les decía que el problema del olvido era tan grave que yo les dije, bueno, hace 15 días, ¿cuál era la nota fundamental de tu televisora? Y no se acordaban. Y ellos viven de eso. O sea, ¿qué les quiero decir? Que es tan corta la memoria y tan ajena a los hechos que en el tiempo se vienen perdiendo muchas circunstancias. Por eso nosotros hacemos una crítica positiva en el caso de la gente que maneja medios de comunicación con Andrés Manuel, porque ha sabido de manera rápida manejar la cuestión del control de daños. Mira, el caso más patético puede ser la visita de Andrés Manuel a la mamá del Chapo. ¿Y en qué quedó? En absolutamente nada. Y así como eso, podríamos generar una gran cantidad de hechos. Entonces yo creo que aquí no creo que haya modificaciones sensibles. Si empiezan a llegar los 25,000 pesos que ya están en muchas partes para que se
se den a la gente, eso le va a fortalecer a Andrés Manuel, no en esta semana a lo mejor, pero en las siguientes semanas. Y si se dan los créditos, yo te aseguro que puede tener una muy buena acogida por gente de la micro, mediana empresa, o sea, la pequeña burguesía, como le quieren llamar, a favor de Andrés Manuel. Eso es lo que se vislumbra con hechos. Muy bien, excelente. Mónica. Hemos visto en muchos estudios y creo que ese es un motivo por el cual digamos, la violencia o el aumento de los homicidios dolosos puede no impactar de inmediato en la popularidad del presidente, que hay factores que aumentan los homicidios dolosos, pero no son factores, digo, no son homicidios, sí son dolosos, pero no son homicidios perpetrados por la delincuencia, sino provocados por una situación de convivencia. O sea, hemos visto que aquí en Monterrey, cuando empiezan las épocas de calor, cuando hay ciertos factores que generan ciertas circunstancias, truenan ciertos problemas que a lo mejor eran añejos con el vecino, con las personas con las que vives y así. Entonces, quizá, porque ya estamos viendo un incremento en los homicidios, y quizá estos homicidios la gente no los percibe como un problema del gobierno, porque son problemas que debido a la cuarentena están tronando en este momento. Entonces vamos a ver cómo, y en cuestión de la liberación y la amnistía, quizá no haya, vaya, el motivo por el cual pueden incrementarse los delitos, no es tanto el perfil de personas que estás liberando, sino las condiciones en que las estás liberando. Alguna vez platiqué con el subsecretario del Sistema Penitenciario en Ciudad de México, hablamos de esta estigmatización, del problema que tenían que salía para conseguir un trabajo. Ahora, cuando la gente que está afuera está teniendo problemas para trabajar, alguien que recién sale no tiene ni a dónde llegar. O sea, había casos de muchachos que salían porque iban por un delito menor de haber robado algo para comer, salían y saliendo volvían a saltar porque no tenían para el camión. Entonces, ese tipo de cosas creo que van a, o sea, no tanto por el perfil de personas que van a liberar, sino en las condiciones en que las van a liberar. Muy bien, compañeros, pues... Salvador. Sí. Un recuerdo, una petición y una observación. Por ahí se dijo periodismo de oposición. El verdadero periodismo no es ni opositor ni aplaudidor. El periodista siempre es el periodista y el gobernante siempre es el gobernante al margen de quien llega. Hay periodistas que me han dicho, ¿cómo criticas a López Obrador? Si tú fuiste de izquierda mucho tiempo, bueno, es que para mí López Obrador es el presidente. Él ya no es el líder de una izquierda, ni un militante de un partido, ni nada, es el presidente. Y así como si ustedes analizan, yo critiqué a Peña Nieto, a Calderón. O sea, yo sigo siendo el mismo, el gobierno sigue siendo el mismo, lo único que cambia del gobierno son las caras. Una petición, Salvador. No sé si se pueda que en tus encuestas agregues un concepto de criminalidad por necesidad, que es la que creo que va a ser la que va a estar de moda. El padre de familia que no tiene para darle de comer a sus hijos. Has de recordar una escena de Pedro Infante donde su bebé se está muriendo. Él sale a ver qué encuentra y encuentra a un hombre medio borracho que lo personificaba Aguilar y le hace un robo por necesidad. Eso se va a incrementar mucho en estos momentos de pandemia, donde los pocos recursos que le dieron en su empresa, a muchos ya se le van a acabar. Y pues esto ya se va a alargar 15, 20 días, un mes. Los fatalistas dicen que hasta 2, 3 meses. Eso sería importante. Alto índice. Yo recuerdo. Presos por hambre. Que no pueden delito menor o por robar algo para comer y no tienen dinero para pagar la fianza. Exacto. Hay un alto índice en México de ese tipo de presos por hambre, así se les llama, y se estuvo midiendo el índice y vergonzosamente teníamos de los índices más altos de presos por hambre. Muy bien, compañeros, pues se supone que... Oye, termino, te decía sobre un recuerdo. Yo recuerdo que una vez tú fuiste testigo de un hecho que yo no tengo memoria corta, de un hecho muy importante para mí, terminando una mesa grillera. Yo le dije, estábamos en un debate
post mesa grillera, Ernesto, yo donde él me aseguraba de que tenía datos, de que el Bronco ya se iba. Yo le dije, no se va, yo tengo información periodística. Yo le dije, más te reto, el que pierda, haga una cena. Como es su típica reacción, Ernesto le evadió y el Bronco no se va, ni se va a ir, sino hasta que él termine su sexenio. ¿Era cena para todos? Para alusiones personales. Para los grilleros. Para alusiones más, y está abierta todavía la apuesta. El Bronco no se va. A ver, déjame hablar. Yo nomás quiero saber a qué hora es y en dónde. Miren, así como esto. ¿Dónde vamos a cenar, Ernesto? El problema de quienes no entienden que somos seres humanos, yo entiendo que yo no soy Dios, obviamente nuestro amigo, el gran periodista, el hombre que ha sido inaccesible en la lucha por los trabajadores y el pueblo mexicano, pues yo no soy Dios y yo me equivoco y me equivoqué y me voy a seguir equivocando porque ¿saben qué? No soy Dios. Y yo la verdad pues admiro que hay un Dios menor, muy menorcito, que es el señor periodista, y decirle que con todo gusto le voy a pagar una cena. Obviamente entiendo el hambre que a mí no, a los grilleros. El hambre que tiene amistades, y con todo gusto le tiendo la mano. Yo sé que tienes hambre de amistades. Maestro, páguela. Una frase final. Adelante. Me di cuenta de que Pedro Infante no ha muerto. Vive en el corazón de todos nosotros. Así es. Así es. Bueno, compañeros, muchas gracias. Oye, pongan fecha, día y hora para que cumpla Ernesto y nos invite a todos a cenar, hombre. Él ya lo dijo. Sí. Tan pronto se levante la pandemia. Les agradezco mucho. En el Rey del Cabrito. El próximo miércoles. Y bueno, a los compañeros que están viendo esto en YouTube, si esto les gustó, compártanlo, difúndanlo. Y el próximo miércoles actualizamos esta siguiendo. No le ponemos límite a nadie. Nos encantaría que tengamos voces discordantes, aunque de aquí nos peleemos, sí. Pero el punto es que tengamos esta disposición de apertura, ¿sí? Escuchar opiniones diferentes a las nuestras. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Bonito fin de semana para todos. Cuídense. Igualmente.